ja no podem parlar del dret a l'autodeterminació. I tot això amb la voluntat de que no ho tornem a fer. Però ho tornarem a fer. Perquè un referèndum no és cap delicte. Ya han escuchado ustedes al presidente de la Generalitat. La sentencia parece que esa ejemplaridad que algunos partidos políticos quieren vender, ese ejemplo de escarmiento, pues no va a calar ni muchísimo menos en el independentismo catalán, sino que lo van a volver a hacer, van a seguir intentando esa secesión. Para hacer una breve reflexión sobre la sentencia, hay que decir pues que la sentencia, de las dos opciones que había, la rebelión o la sedición, pues ha sido la opción floja, la opción suave, un máximo de 13 años para una persona que ha intentado romper un país, para un grupo de personas que lo han intentado hacer, que han intentado cambiar la legalidad vigente por una legalidad totalmente inventada. De cualquier forma, las sentencias, pues como siempre decimos en este programa, hay que respetarlas, nos gusten más o nos gusten menos o no nos gusten, pero eso sí, sí que se pueden recurrir, como va a hacer el partido de Santiago Abascal, como va a hacer Vox, o incluso modificar el Código Penal para que en un futuro, si es que lo vuelven a hacer, como ha dicho Quintorra, pues no sea una sentencia que no deje contento a nadie. Sin embargo, vamos a intentar comprender por qué los magistrados del Tribunal Supremo han optado por la sedición. ¿Hubo violencia? Pues dicen que sí, pero parece que no la hubo en un grado suficiente para que esto constituyera delito de rebelión, y ya que decían en el Tribunal Supremo que el objetivo real no era la secesión, sino que era esto una especie de quimera, una idea, un sueño, una ensoñación que solo pretendía forzar una negociación real con el Estado y que realmente no era un intento que pudiera tener éxito para romper con la legalidad, para romper con la Constitución y para, al fin y al cabo, crear la República Catalana. Es decir, que esto no iba en serio. No iba a romper con la Constitución, sino que era simplemente un desorden público, porque eso es el delito de la secesión, ¿no? Un alzamiento tumultuario. Pues bien, eso no es precisamente lo que dijo Felipe VI en su discurso el 3 de octubre del año 2017, cuando tuvo que intervenir para tranquilizar a los españoles. Vamos a escuchar al rey. Con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Pues ya ven ustedes que la versión del Supremo con la versión del Rey, 2 días después de que se produjera ese referéndum ilegal del 1 de octubre, son muy diferentes. El Rey habla pues que se rompe del orden constitucional, cosa que no dicen el Tribunal Supremo, y en cuanto a la violencia, pues que la violencia no fue usada de forma instrumental para conseguir esa supuesta secesión. Yo entiendo así la sentencia del Tribunal Supremo, esta es la versión del Supremo, yo la entiendo más como una decisión que va por otro lado, no una decisión política, como algunos están diciendo, sino una decisión estratégica. ¿Y estratégica por qué? Pues una decisión realmente conservadora, como vemos ahí, amarrategui, intentar conservar e intentar que, por ejemplo, que podamos extraditar a Puigdemont y que Puigdemont sea devuelto a la justicia española, porque ya le pedimos por rebelión, nos dijeron en Europa que nada de nada, y ahora por sedición, con una sentencia firme por detrás, puede que sí nos la den. Además, la unanimidad que han tenido los 7 magistrados pues va a facilitar, 1, esa extradición, y 2, va a dificultar que tanto el Tribunal Constitucional, al que seguramente los independentistas apelarán, y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues pueda tumbarla. Por lo tanto, una estrategia conservadora mirando con ese fin, pero claro, lo que nos chirría a todos es lo que va a ocurrir, porque claro, ¿quién tiene el régimen de los presos en Cataluña? Pues lo tiene la Generalitat. Y en lo que la petición de la Fiscalía era ese periodo de seguridad para que a partir de la mitad de la condena se puedan empezar a conceder ciertos privilegios o el 3er grado a los condenados por sedición, lo cual pues parece lógico. Pues el Tribunal Supremo ha rechazado esto y los presos pues estarán en esas cárceles independentistas, en esas cárceles catalanas, quiero decir, y a ver cuando a la Generalitat le apetece, pues podrán darles esa semilibertad, que es ese 3er grado, lo cual es bastante chirriante, como ya he dicho, aunque sí se puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria, que es a lo que alude el Tribunal Supremo. Pero claro, nos quedamos con ese problema, ¿no? Unas personas han intentado romper un país, ¿y qué va a pasar?
pues que posiblemente pues ni siquiera cumplan la condena como Dios manda. Entonces aquí se nos ponen dos opciones: una, que Sánchez mande que vuelvan a cárceles madrileñas, a cárceles de otra parte de España donde la Generalitat no pueda interferir, o dos, que se cambie, bueno, que se recuperen esas competencias pero de prisiones, pero eso ya es bastante más complicado de hacer. Entonces veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, vamos a intentar ir ahondando poco a poco en esa sentencia y también en las reacciones que han tenido lugar en el día de ayer y en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con la periodista de OK Diario, que es experta en este ámbito, en el ámbito de tribunales, Teresa Gómez. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a empezar, bueno, hemos escuchado a Quintorra, pero me parece que lo más lógico sería que empezáramos por el ámbito jurídico, el ámbito judicial, el ámbito del derecho, para intentar comprender más la sentencia y cuáles han sido las reacciones. Por ejemplo, Jueces y Juezas para la Democracia es una asociación, pues, evidentemente de jueces, que también se han metido a valorar esta sentencia. Vamos a ver qué es lo que opinan y ya empezamos a dar, bueno, nuestras opiniones y nuestro análisis. Sí, vamos a escuchar a Ignacio González, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Bueno, ya se sabía de hace días que iba a ser sedición y que se descartaba la rebelión. Bueno, yo creo que ahí la sentencia, en fin, ha cumplido su cometido, que era pues un tribunal independiente, imparcial y con un nivel técnico no cuestionable. Y en fin, a partir de ahora se abren unas nuevas perspectivas. Por un lado, el problema político que subyace, que es bueno, pues resolver ese conflicto que hay de la integración de Cataluña en la organización territorial de España. Y por otro lado está el tema ya de la ejecución de la sentencia y qué pasará con aquellos que están fugados y rebeldes y que, claro, la justicia sigue esperando. Teresa, tú que estás muy puesta en el tema de tribunales y has estado siguiendo pues todo lo que ha sido estos 2 años prácticamente, ¿no?, del 1 de octubre, este proceso, como lo llaman, ¿cuál ha sido tu opinión o tu valoración que haces de la sentencia? Pues mi valoración, creo que, como bien decías antes, la sentencia ha sido blanda, es decir, aunque le hayan condenado a Junquera, en el caso de Junquera, por sedición, por un delito de sedición a la alza, ha superado en 1 año la petición de la Abogacía del Estado, que pedía 12 años de prisión. Y aunque haya reconocido la violencia como hechos probados, no reconoce la violencia como un instrumento para conseguir el fin secesionista, que es lo que pedía la Fiscalía del Estado al pedir que se les condenase por rebelión. Sí que es cierto que la Fiscalía pedía rebelión consumada, unos 25 años de prisión en el caso de Junquera por el delito de rebelión, y a lo mejor eso podría parecer excesivo en el ámbito judicial. Creo que hubiese estado bien una sentencia más intermedia, ¿no?, entre lo que pedía la rebelión o incluso entre lo que pedía Vox, que Vox, si no me equivoco, eran 75 años de prisión. Algo más intermedio entre lo que pedía la Abogacía del Estado y lo que pedía la Fiscalía, y no inclinarse por la petición de la Fiscalía, que aunque haya, como bien he dicho, superado en 1 año la prisión de Junquera, aún así sigue siendo blanda, porque lo que ocurrió en Cataluña el 20-21 de septiembre y el 1 de octubre no fue un proceso secesionista, no fue un proceso amistoso, sino que hubo violencia, y en ese momento se puede considerar que se produjo un golpe de Estado como el que produjo Tejero cuando irrumpió en el Congreso de los Diputados para tomar el poder. ¿Compartes, bueno, por qué crees que finalmente han optado por sedición? Porque, bueno, sí que hay ciertos partidos políticos a lo mejor que aluden a razones políticas para favorecer de alguna forma a Pedro Sánchez, pero bueno, yo pienso más que es estratégico de cara a esa extradición y de cara a que el Tribunal Constitucional no pueda decir nada al respecto y que tampoco lo hagan desde Estrasburgo. Yo no creo que sea por cuestiones políticas, porque bien hemos visto que el Tribunal Supremo es un tribunal muy válido y un tribunal que no se inclina por las opiniones políticas de un partido u de otro, sino porque sabían que iban a ir a Europa, que los independentistas, ya no podemos llamarle golpista como le hemos estado llamando hasta ahora, porque hay una sentencia firme,
pero que estos independentistas sabíamos que iban a ir a reclamar al Tribunal Constitucional un recurso de amparo, a ese mismo tribunal que desacataron el 1 de octubre de 2017 cuando les dijeron que no podían convocar un referéndum ilegal, y les dio exactamente igual, lo desacataron. Ahora van a ir a recurrir y a ampararse para que invalide, ¿no?, la sentencia del Tribunal Supremo. En el caso de que no les sirva este recurso, se irá a la Unión Europea, y yo creo que el Tribunal Supremo lo que no quiere es que la Unión Europea sí que invalide la sentencia del Tribunal Supremo. Creo que le han querido dejar todo muy atado para que no haya dudas si hubo o no rebelión y si la violencia fue necesaria o no para considerarlo un delito de rebelión. Sí, una sentencia muy conservadora. Es como si un equipo va ganando un partido de fútbol 1-0 y se echa atrás, no vamos a marcar más goles, pero que tampoco no encajar y ganar el partido aunque sea por 1-0. Eso es. Básicamente lo que han hecho. Y lo que me ha parecido curioso, no es que yo sea muy conocedor del derecho, pero que la sedición se penaba con 12 años. La sedición se penaba entre 10 y 15 años de prisión. Luego, sedición más malversación, solo suma para el que más 13. Junqueras. El que más suma 13, pero podría haber sido condenados a 15 años, claro, a un máximo de 15 años. Y le han condenado por sedición y malversación a 13 años, porque el delito de malversación en este caso se subsime en el de sedición. De la sedición. Eso es. Se prevé, ¿no?, que cuando o sea, que se utilizaron fondos públicos para justo ese golpe secesionista. Y bueno, vamos a ver ahora, porque la Fiscalía, que también estaba en este juicio, ellos pedían rebelión, sí. La abogacía del Estado pedía sedición, que lo de la abogacía del Estado fue muy curioso, porque estaba Edmundo Val como abogado del Estado que pedía rebelión, a Pedro Sánchez no le hacía mucha gracia que pidiera rebelión, cosa que antes defendía, recordemos, y luego ya cambió totalmente de opinión Pedro Sánchez. Pues se va Edmundo Val y de repente cambian a sedición, cosa que es por lo que finalmente han sido sentenciados. Pero bueno, la Fiscalía no está nada contenta con lo que ha ocurrido, ya que veían que la rebelión bastante clara. Vamos a escuchar a María José Segarra, de la Fiscalía. La primera valoración a realizar es que el Tribunal Supremo declara aprobados unos hechos que coinciden en lo sustancial con la posición sostenida por la Fiscalía. La principal discrepancia respecto a las tesis del Ministerio Fiscal es la calificación de los hechos como constitutivos de delito de sedición y no de rebelión. El Tribunal Supremo ha considerado que no concurrió una violencia funcional o instrumental directamente encaminada o preordenada a los fines que perseguían los acusados. No obstante, la sentencia reconoce la existencia de unos episodios de violencia en el marco de una movilización ciudadana que se configuró como un alzamiento público y tumultuario y que en última instancia perseguía la alteración del orden constitucional, que es el presupuesto del disfrute y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por lo demás, la sentencia reconoce el concierto de voluntades y el reparto de funciones entre la mayoría de los acusados. Conforme un plan descrito en las distintas hojas de ruta, se produjo una actuación coordinada del Govern, del Parlament y de los responsables de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural. Pues las dos discrepancias entre la Fiscalía y lo que ha decidido el Tribunal Supremo son, evidentemente, en el delito fundamental, que no ha sido, como pedía la Fiscalía, rebelión, sino que ha sido sedición, y luego sobre la petición de ese tiempo de seguridad, esos más de la mitad de la condena, que deberían de cumplir como cualquier preso normal antes de que se le diera, pues, por ejemplo, el tercer grado. Esos son los dos grandes puntos de discrepancia. Eso es, en el escrito de acusación definitiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía pedía, además de que se les condenase por un delito de rebelión, cuya, como ya hemos dicho, pena máxima era de unos 25 años para Oriol Junqueras, también pedía que no se les concediera el tercer grado hasta que cumpliesen la mitad de la pena. Esto es porque en el caso de Cataluña, Cataluña es la única comunidad autónoma de España que tiene transferidas el poder, las instituciones penitenciarias, es decir, lo que es el control de las cárceles de Cataluña, en lugar de depender del Estado, como ocurre en todas las comunidades autónomas de España, ya la Generalitat las organiza ellas, ¿no? Las dirige ella. Entonces lo que pedía la Fiscalía era que no se le concediese el tercer grado, es decir, que cumpliesen la condena por lo menos
hasta la mitad de la pena. El Supremo no ha incluido esa medida dentro de la sentencia, y lo que se prevé, ¿no?, teniendo en cuenta que 9 de estos independentistas ya han cumplido 2 años de prisión provisional, que se les tendría que haber renovado ahora el 16 de noviembre, mañana de hecho. Lo que va a hacer es que muchos de ellos salgan de prisión. En el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, en 2021 ya podría obtener el 3er grado y poder salir de prisión. No obstante, como bien sabemos, a los 2 meses, instituciones penitenciarias tiene 2 meses para valorar en qué módulo de ingreso y en qué grado ingresa a todos los internos, ¿no? Esto ocurre así en toda España. Los 2 meses, un caso, por ejemplo, es el de Oriol Pujol, sí, ¿no?, que a los 2 meses consiguió el 3er grado y solamente iba a la prisión a dormir, a pernoctar, ¿no? Esto podría pasar con los independentistas, es decir, que a los 2 meses valoren que se les podría conceder el 3er grado y salir todo el día a la calle de lunes a viernes, o incluso los fines de semana, para poder compatibilizarlo con su día a día e ir solamente a la prisión a descansar. De todas maneras, no obstante, yo creo que el 3er grado es un grado para cuando ya se ha cumplido parte de la condena y vas a obtener en unos años la libertad, poder ir adaptándote a tener una vida normal y una vida cotidiana. Esto no podría cumplirse cuando justo todavía no has empezado ni a cumplir la condena, es decir, no tiene sentido de que te atribuyan el 3er grado cuando todavía no has empezado ni a cumplir esa condena, y es el miedo, ¿no?, que se puede tener de que instituciones penitenciarias catalanas conceda a los independentistas la sí, libertad, el 3er grado, la libertad sin siquiera haber cumplido parte de su condena. Sí, yo creo que ese es el aspecto más lesivo de esta sentencia y el que todo el mundo teme, porque claro, que estén en manos de la Generalitat, sabiendo cómo actúa la Generalitat, cómo actúa Quim Torra, pues es para preocuparse. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente ese artículo 36.2 sobre ese tema del 3er grado y demás. Vamos a verlo. La pena de prisión tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el 3er grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años, la clasificación del condenado en el 3er grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma. Más claro, el agua. Hasta que no pase más de la mitad de la pena, no se puede acceder al 3er grado. Sin embargo, ha considerado el Tribunal Supremo que no existe peligrosidad, no existe peligro, por lo tanto, pues no se le aplica esto, cosa que sí que pidió la Fiscalía. Esto yo es que de verdad no lo entiendo, y aquí sí que puedo ver a lo mejor un atisbo de decisión de alguna forma política para que no se enfaden del todo los independentistas, y también pues para no terminar, para que Sánchez no tenga que dar un indulto, porque claro, ya no hace falta. Si van a estar en la calle, lo mismo cenan en su casa en Nochebuena, pues qué indulto va a hacer falta, si al fin y al cabo están prácticamente libres y no hay que meterse en ese terreno fangoso, vamos, que es dar un indulto. Sí, aquí coincido totalmente contigo, porque sí que es verdad que esta medida yo tampoco la termino de entender, porque el Tribunal Supremo se ha inclinado por no exigir la mitad de la pena. Y creo que sí que puede haber cuestiones políticas, es decir, que Sánchez diga vamos a hacer esto como un guiño a los independentistas y a que nos den esos votos para poder conseguir el poder y poder conseguir que nos apoyen en otros aspectos políticos. De todas maneras, sí que creo que otros internos que se encuentren en la prisión, por ejemplo de Llenoders, como donde están estos 7 de los 9 independentistas que se encuentran en prisión, porque las mujeres están en otras cárceles, podrán decir que podrán quejarse, ¿no?, y decir que a ellos se les están dando un trato de favor por el simple hecho de una ideología política. Entonces sí que creo que hay una gran injusticia, entre otras cosas porque además allí viven a cuerpo de rey, es decir, ellos tienen teléfonos móviles dentro de prisión cuando está totalmente prohibido tener teléfonos móviles, tienen tablet, pueden comunicarse. De hecho, ayer veíamos a Oriol Junqueras comentando la sentencia a través de Twitter, que es lo último, ¿no?, que hemos podido ver. Yo no conozco a un preso. Lo han hecho casi todos, Forcadell también, todos por Twitter comentando la sentencia y bueno, que qué malos son los españoles, ¿no? O sea, ellos nunca han sido realmente presos, nunca
han vivido como en el régimen en el que vive una persona que está realmente aislada de la sociedad y encarcelada. De hecho, en la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encontraron durante la celebración del juicio, tampoco fueron unos presos como tal, porque estuvieron en el módulo de mayores privilegios, es decir, donde se encuentra Bárcena, donde se encuentra Rodrigo Rato, no estuvieron en un módulo normal con el resto de los presos. Creo que todavía no han cumplido una condena como la que deberían cumplir por encontrarse privados de libertad. ¿Y crees que va a haber algún tipo de solución a este asunto? Porque claro, es un asunto grave. Unos señores que han cometido uno de los peores delitos que hay, han sido condenados, bueno, Oriol Junqueras a 13, otros entre 9 y 13 años más o menos, para generalizar, y puede que no cumplan la condena como deberían, como sería lógico, ¿no? Que sean como cualquier otro preso, cumplan su condena y fin. ¿Crees que eso tiene algún tipo de solución? Bueno, pues yo creo que en este caso debemos confiar en el juez de vigilancia penitenciaria y en la Fiscalía, que imagino que si ven que se está incumpliendo con la ley, recurrirán esta medida de instituciones penitenciarias, y el juez de vigilancia penitenciaria en este caso podría revocarla. Entonces confío una vez más en la justicia, y creo que estos van a ser de los que van a depender el que estas personas sigan o no en prisión. Esta sería, bueno, la medida inicial, ¿no? ¿Qué hacer bueno, ante esta situación, qué hacer? Pues ir al juez penitenciario. Eso sería lo primero que habría que hacer. Y si nos dijeran que no y que van a seguir pues con ese tercer grado, por ejemplo, ¿qué habría que hacer? Pues a mí se me ocurren dos cosas. Una, igual que se les movió a Lledoners por decisión del propio gobierno, que se les mueva, por ejemplo, a Madrid por poner un sitio, cosa que no debería ser demasiado difícil, y otra que sí que es más complicada, recuperar esas competencias que tienen asignada, como bien has dicho, solo Cataluña en estos momentos. Es que yo no sé hasta qué punto el Estado podría mover a estos presos cuya prisión de destino es de Llenoder, porque es donde ingresaron de manera voluntaria, y trasladarlos de manera obligatoria a otra prisión que no sea su prisión de destino. No sé hasta qué punto el Estado podría hacer este movimiento. Real, ¿no? Aquí en Madrid. No, en Soto del Real estuvieron de manera temporal. Solo era temporal, eso es, no era para... de manera temporal. En Soto del Real, por ejemplo, estuvieron cuando se celebró el juicio del proceso y demás. Pero su prisión de destino como tal es Llenoder. Entonces hay que confiar en ese juez penitenciario, porque si no, no sé qué podemos hacer, porque recuperar las competencias, yo no veo a Sánchez muy por la labor de hacer nada, que unas competencias que, por cierto, de otro socialista, Felipe González, al que, bueno, muchos llaman el estadista, ¿no? Pero claro, este tipo de cosas, pues fíjate los efectos que ha tenido tantos años después de que él fuera presidente del gobierno. Pero bueno, creo que esta parte sí que podría ser una clave en la negociación de gobierno, porque claro, no vamos a ir a unas terceras elecciones, podrían a lo mejor decirle PP y Ciudadanos, o Vox, nos abstenemos, aunque Vox, bueno, seguro que nos abstienen, si usted recupera esas competencias y esta gente que ha hecho un delito muy grave, pues cumple la condena como Dios manda. Vamos a escuchar a otros protagonistas del proceso, entre ellos Edmundo Val, del que ya hemos hablado, era el abogado del Estado, que fue quitado de medio porque él apostaba por la rebelión y no por la sedición, como ha apostado finalmente la abogacía y como ha ratificado pues el Tribunal Supremo. Edmundo Val, diputado actualmente de Ciudadanos. Esta mañana he escuchado en la televisión al señor Ábalos diciendo que no va a haber indultos. He escuchado a Pedro Sánchez en su comparecencia decir que va a haber un cumplimiento íntegro de la sentencia, no un cumplimiento íntegro de las penas. Y por lo tanto me gustaría de verdad que alguien se lo preguntara con absoluta claridad. Tienes razón aquí, Edmundo, en el uso del lenguaje, porque claro, sí, la pena se va a cumplir, sí, se va a cumplir, pero ¿en qué condiciones, no? Eso es, sí, además ha estado muy acertado en decir, ¿no?, en detallar esto que decía Sánchez de un cumplimiento íntegro de la sentencia. Por supuesto, es que creo que no había dudas, ¿no?, de que la sentencia es firme y la sentencia hay que cumplirla, o sea, no hay duda. Pero ¿qué es lo que dice esa sentencia? Esa sentencia no aclara que se tenga que cumplir la pena, que eso era justamente lo que Sánchez ha obviado en su discurso. Vamos a ver a otro de los protagonistas, en este caso sí que estaba dentro de la sala, Ortega Smith, como representante de la acusación popular, aunque también secretario general del partido Vox. A ver qué es lo que tenía que decir Ortega Smith, que estuvo ayer en las noticias de esta casa.
Estamos estudiando un posible recurso de amparo porque entendemos que ciertamente el Tribunal Supremo no comete uno de los mayores errores que puede haber a la hora de dictar una sentencia, y es un error en esa vulneración de un derecho fundamental que tenemos todos los españoles a la igualdad ante la ley. Y es evidente que aquí los acusados hoy condenados no se les ha aplicado con igualdad la ley, y es más, ha habido entendemos una clarísima vulneración del derecho de todos los españoles a tener una tutela judicial efectiva en los tribunales. ¿Qué te ha parecido la posición de Vox? Porque ayer la verdad que, bueno, estuviste tú allí frente al Tribunal Supremo, cuando dijeron que la sentencia era un completo error y que por eso van a recurrirla para intentar pues que la pena, que han dicho que no le importa tanto la pena, sino el delito por el que se van a ser condenados, pues cambie. ¿Qué te parece la posición de Vox? Y luego sobre el tema de recurrir esa sentencia. Bueno, yo la posición de Vox la respeto, ¿no? Como podemos respetar cualquier otra posición. Creo que el número de pena, ¿no? El número de pena de prisión que ellos pedían era desmesurado, 75 años. Sí. Parece que ni a un etarra se le condena o se le pide tantísimos años, a no ser que el crimen ya sea algo bestial, ¿no? Creo que en este caso era desmesurado. Pero también el hecho de que recurran la sentencia lo veo totalmente lícito. Si no están de acuerdo hay que recurrirla, porque para eso están las autoridades competentes, para eso existe el Tribunal Constitucional. Aunque sí que es verdad que hay que detallar que el 95% de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional son desestimados. En este caso imagino o veo más probable que tenga más efecto este recurso de amparo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa que el Constitucional. Claro, es que el tema de que haya unanimidad deja muy pocas dudas, ¿no? Ya es una democracia consolidada España, de las mejores del mundo, y claro, si la justicia, el Tribunal Supremo además, con unanimidad ha dicho X, pues se va a tener que hacer X y vamos, prácticamente seguro, es muy difícil que esto cambie, ¿no? Sí. Vamos a continuar con más asuntos dentro de este aspecto, pero ya me quería referir a las euroórdenes, porque el juez Llarena emitió ya una nueva euroorden en el día de ayer. Vamos a ver todos los detalles. El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha reactivado la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica y que fue procesado por rebelión en marzo de 2018. El magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha dictado un auto tras notificarse la sentencia contra los 12 líderes independentistas por los delitos de sedición y malversación. Llarena acepta así la petición en tal sentido hecha por la Fiscalía, al entender que está plenamente justificada. Según expone el juez, la sentencia ya ha proclamado la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación y se han esclarecido las discrepancias sobre si los mismos encajan en el delito de rebelión, en el de sedición o en el de desobediencia. En este sentido, el juez Llarena ha acordado también comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña que levante la suspensión como diputados autonómicos a Carles Puigdemont y a su exconsejero Antoni Comín, también huido, dado que ya no es aplicable tal suspensión automática que se refiere a los procesados por delito de rebelión. Teresa, ¿qué posibilidades reales tenemos de que Puigdemont sea extraditado y sea finalmente juzgado en España? Pues yo creo que, según me comentaba a mí una fuente de Fiscalía, todo esto se complica mucho más el hecho de haber pedido la extradición de Puigdemont por un delito de sedición. Este sábado contaba en OK Diario que la Fiscalía pedía a la Fiscalía del Tribunal Supremo a Pablo Llarena, el magistrado instructor de la causa del 1O, Pablo Llarena, la extradición, reactivar esa euroorden de extradición de Carles Puigdemont, en este caso por un delito de sedición y malversación. Se esperó hacerlo durante este fin de semana, que esta petición se hizo concretamente el jueves, cuando ya conocieron a través de la filtración que se iban a condenar a los independentistas por un delito de sedición. Simplemente tenían que esperar para poner el papel. Se solicitó la euroorden por un delito de... Y como se filtró, pues pudieron poner sedición y malversación. Se lo instaron esta petición al juez Pablo Llarena y el juez Pablo Llarena este mismo lunes, cuando se conoció la sentencia, aprobó esta euroorden. Según me comentaban, esto complica mucho más en el ámbito internacional que si se hubiese pedido por un delito de rebelión.
en una ocasión ya se pidió la extradición de Puigdemont por un delito de se pidió por un delito de rebelión o de sedición, porque todavía no estaban condenados y no sabían realmente por qué delito se les iba a condenar. La Unión Europea, en este caso Alemania, donde se encuentra huido, ¿no? Carles Puigdemont, decidió no entregarlo a las autoridades españolas porque había confusión en qué tipo de delito había. Ya tenemos decidido el delito es sedición, y complica mucho más que la rebelión, porque la rebelión es un delito reconocido a nivel europeo. La sedición no es un delito tan homologado a otros países europeos, por lo que puede ser que en este caso Alemania no reconozca la sedición como un delito como tal y no nos entreguen a Puigdemont. Pero ¿no les sonaría incongruente en Europa que nosotros juzguemos a esta gente que el resultado sea sedición y luego para Puigdemont rebelión aparte, siendo miembro del mismo equipo de sediciosos? No se podría pedir por rebelión cuando se ha condenado por sedición, es decir, están obligados a pedir la extradición por un delito de sedición. O sea, solamente podrían haber pedido rebelión si la sentencia del Tribunal Supremo hubiese dictado y hubiese condenado a estos 9 independentistas. Son 12 en total, pero recordemos que hay otros que no están condenados ni por sedición ni por malversación, sino simplemente por desobediencia. Entonces, hubiese sido incongruente, por supuesto, haber pedido rebelión si la condena dice lo contrario. El problema aquí es que la sentencia condena por sedición, entonces están obligados a pedir la extradición por un delito de sedición que complica mucho más en el ámbito internacional, porque como bien he dicho, no todos los países europeos tienen homologado o reconocido este delito como lo tiene España. Pues bueno, lo que sí que es seguro, ¿no?, que ya habiendo una sentencia del Tribunal Supremo detrás por unanimidad, eso se tiene que ayudar de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Ayuda más que antes. De hecho, la extradición ya se pidió de Carles Puigdemont, y como no había una sentencia y no había un acuerdo y no había nada firme, decidieron no entregarlo a las autoridades españolas cuando se trata de un prófugo de la justicia. Ahora ya sí que hay algo firme y claro, tenemos mucho más que hace 2 años cuando no había dictado una sentencia y cuando sí que se dictó la euroorden. Tenemos muchísimo más que antes, pero esto no cabe duda, ¿no?, de que esto complica mucho más la situación, de que si la sentencia condenatoria hubiese sido por rebelión o por conspiración o tentativa para la rebelión, es decir, la rebelión en unos grados menores, complica mucho más a la hora de pedir a Europa que nos entregue a Carles Puigdemont para ser condenado en España como el resto de sus compañeros. Sí, que aparte de Puigdemont quedan otros 6. Sí, todavía por ahí, que hay que recuperarlos como sea, porque tiene que haber justicia, y veremos si ahora las euroórdenes, esa unidad jurídica que quiere impulsar la Unión Europea, pues en esta ocasión sí que funciona, porque no entendimos muy bien por qué no nos lo entregaron en su momento, buscando a la Unión Europea eso, porque es como si no reconocieran a nuestra justicia como que iba a ser realmente justa, ¿no? Lo cual pues nos dolió y fue un bofetón realmente a la justicia española, y sobre todo porque vino de Schleswig-Holstein, un tribunal local que le dice no a un tribunal supremo español. En fin, vamos a escuchar ahora qué es lo que ha tenido que decir esta mañana el ministro de Asuntos, el ministro de Interior, Grande Marlaska, sobre la euroorden. Espero que termine con que el señor Puigdemont sea entregado a España en virtud de esa euroorden. Mire, la Unión Europea se basa en unos valores muy concretos que son los del Estado de Derecho, democracia, libertad, dignidad. La orden europea es consecuencia de muchos años de trabajo de unificar legislaciones y conseguir lo que nosotros llamamos los juristas el principio de confianza y de reconocimiento mutuo de las resoluciones. Yo creo que la confianza entre los países de la Unión Europea, que todos formamos parte de la cultura del Estado de Derecho, solamente puede reconducir dentro de esa confianza a la entrega del señor Puigdemont a las autoridades españolas para que sea juzgado por los delitos que se le imputan. Bueno, pues esperemos que lo entreguen, porque el cabecilla, el líder de todos estos, pues sería bastante injusto para ellos, pero también para cualquier otro español, porque tenemos que ser todos iguales ante la ley, que no se ha juzgado simplemente porque se fugó por, a lo mejor, la inacción
del gobierno de turno, de Mariano Rajoy, que a lo mejor pues no estuvo lo suficientemente rápido, lo suficientemente preventivo para impedir que se fuera, y que fue por su culpa realmente por lo que metieron en prisión preventiva a toda esta gente, también hay que decirlo. Sí, yo lo que no entiendo es cómo Oriol Junqueras y todos los demás que habrán sido condenados no le abofetean, ¿no? En este caso a Puigdemont, para decirle, oye, que tú nos has dejado tirado, nos has echado este marrón, nosotros llevamos 2 años en prisión provisional y tú te encuentras viviendo a cuerpo de rey, huido de la justicia española, sino que en lugar de hacer esto siguen respaldando a esa persona que les ha abandonado y que les ha dejado tirado, ¿no? Y con la justicia bajo su peso, y con la responsabilidad de lo que ocurrieron ese 20, 21 de septiembre y 1 de octubre de 2017 solamente a estas 12 personas, cuando los responsables han sido más. Sí, que como ya hemos dicho, quedan todavía 7 fugados por Europa, que eso fue la verdad que vergonzoso que se nos pudieran escapar con tantísima facilidad. Vamos a escuchar otra declaración de Marlaska, que como ya hemos dicho, pues ya no les hace falta el indulto y ahora sí que lo dicen. Fíjense lo que dice Marlaska sobre otorgar o no un indulto. Bueno, Marlaska, hay que decirlo también, no ha sido una declaración pública, sino ha sido, como lo hemos visto antes, en los desayunos de Televisión Española. Yo creo que el presidente del Gobierno ayer fue muy claro: acatar una sentencia es cumplirla íntegramente, y que no estaba dentro de los planes indulto alguno. Pues para no estar dentro de los planes podían haberlo dicho antes, ¿no? Que no iban a darlo, porque se negaban a contestar directamente, pero claro, ya con esta sentencia, con ese favorcillo que le hace el Tribunal Supremo al Gobierno de España, pues no tienen realmente que darlo, porque claro, si al fin y al cabo van a poder estar haciendo su jornada laboral de 8 horas fuera de la cárcel y luego simplemente ir para dormir, pues no hace falta un indulto ni muchísimo menos. Es que al final es un indulto encubierto en una sentencia, es decir, la sentencia ampara este indulto uno, que es lo grave. Claro, este indulto que pedían en este caso el gobierno catalán. Entonces, en España, o sea, en este caso el gobierno español ya no tiene que concederlo porque ya te digo que lo ampara la misma sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cuál crees que es la opinión del público en general sobre esta sentencia? ¿Crees que van a pensar en general que ha sido floja, que ha sido justa o que ha sido excesiva? ¿Por cuál te decantarías? Yo creo que hay una gran división sobre todo en Cataluña. Cataluña está totalmente dividida, hay algunos catalanes, españoles, que piensan que ha sido floja, y hay otros catalanes, españoles, que piensan que ha sido demasiado dura. En España, por regla general, imagino, no he visto ninguna encuesta, pero que la mayoría piensa que ha sido bastante blanda. Pues por ahí van los tiros, has tenido buen ojo. Vamos a ver una encuesta del diario El Español, Sociométrica la ha hecho para el diario de Pedro J. Ramírez. La encuesta del Español, ahí la vamos a tener. Opinión de los ciudadanos sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Casi una decisión, una sentencia débil, el 41,7%. Esto está mal, está mal hecha. Si no les digo los datos, porque esta está mal, quítala, Raquel, porque no se han equivocado. Es diferente, es decir, va más por los tiros de justa, si estaba bien ese 41,7%, luego un 33%, perdón, 41,7% débil, 33% justa, y el restante 22%, más un 1% más o menos que no sabe, no contesta, el restante 22% pues que es excesiva. Pero bueno, es que ya hemos visto a los actores políticos, ¿no?, realmente diciendo que esto que a veces ha podido ser excesiva, en el sentido de no hay más que ver a Podemos, por ejemplo, ¿no?, o Más País, que estas no son las formas de arreglar los conflictos, y que con penas tan duras pues lo único que se hace es recrudecer el conflicto. Es que parece que se ponen ahí, siempre se ponen del lado de todo lo que vaya contra la unidad territorial. Sí, además no termino de entender por qué un partido político como Podemos sí que apoya la malversación de fondos públicos, utilizar un dinero público que es de todos los ciudadanos para unos intereses concretos, en este caso para el fin secesionista, y en cambio cuando hay malversación de fondos públicos de otros partidos lo penalizan con penas tan duras. Recordemos que, por ejemplo, la Gürtel tiene penas muchísimo más duras que han tenido los secesionistas, que han intentado
resquebrajar, ¿no?, en la estabilidad del país y fragmentar el país de España, que para mí eso es un delito mucho mayor que la malversación. Los dos delitos para mí son gravísimos, claro, y están condenados por la ley, ¿no? Pero resquebrajar el país y poner en riesgo la estabilidad del país, para mí es un delito mucho mayor, entre otras cosas porque también acarrea la malversación de fondos públicos, como lo han hecho otros partidos políticos o como los partidos condenados en la Gürtel. Que los de la Gürtel, ¿cuántos años se llevaron? A lo mejor, ¿cuánto eran? ¿50? Pues, por ejemplo, si no me equivoco, Bárcenas, que ahora mismo se encuentra en prisión, está condenado por ahora. La Gürtel, como bien sabemos, es una trama de corrupción que todavía no se ha terminado, que tiene muchísimas piezas separadas y que ahora mismo, por ejemplo, se estaba juzgando, ya se ha terminado de juzgar la pieza separada sobre Jerez. Y Bárcenas, por ejemplo, ya acumula un total de 33 años de prisión. 33 años por robar, y me parece totalmente justo, y hay que condenar, por supuesto, el robo, y hay que, claro, bueno, faltaría más, ¿no? Pero el robar y aparte intentar atentar contra la estabilidad del país también debería ser penado. Claro, es que es eso, o sea, unos roban y se acabó. También, evidentemente, totalmente achacable y totalmente condenable. Pero claro, es que unos roban y intentan romper el país. Que también, bueno, no será la pena es de la mitad, ¿no? Que no serán las mismas cifras, evidentemente, porque no recuerdo ahora mismo cuántos millones se robaron en la Gürtel, pero unos cuantos, nada que ver con los series, por ejemplo. Pero, hombre, que aquí también se han robado, creo que decían las cifras, 250.000 euros, que no está nada, que no es poca cosa para celebrar ese referéndum ilegal, todo con el dinero público, por supuesto. Me gustaría ahora que viéramos las reacciones a la sentencia de los grandes partidos políticos, del Partido Popular, de PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, por supuesto, y de Vox. Vamos a ver esa pieza que tenemos preparada sobre este asunto y vamos entrando a comentar ya no solo los hechos en sí, sino las reacciones de todos los actores políticos. Tras conocer este lunes la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, las reacciones de los principales partidos políticos no se han hecho esperar. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. También pensamos que el presidente del Gobierno en funciones debe inmediatamente declarar su compromiso de no indultar a los condenados hoy por el Tribunal Supremo. Comprometerse políticamente a no indultar a los que han intentado levantar fronteras entre españoles. Lo que pretendo es que lo hagamos juntos, que lo diseñemos juntos y que lo apliquemos juntos. Por su parte, Vox asegura que estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia por no añadir el delito de rebelión. Es una vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria haber comprobado con muchísima tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional, amenazados hasta el punto de haber obligado a Su Majestad el Rey a intervenir ante unos hechos que ahora el Tribunal Supremo califica como poco más que una algarada callejera. Mientras que Podemos considera que nunca se debió recorrer el camino de la judicialización. Se demuestra una vez más que la judicialización del conflicto catalán no contribuye a su resolución. Hoy no estamos más cerca de una gestión democrática del conflicto ni de una solución política. Asimismo, Iglesias ha apelado a abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación, así como cree que se debe desterrar la idea de una intervención del autogobierno catalán. Resumiendo, Teresa, el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE aceptan la sentencia tal cual es, la acatan y les parece bien. De hecho, dijo Casado ayer que era ejemplar. Pero sí, pues una ristra de medidas para acabar realmente con todo conato de resistencia en Cataluña. Sin embargo, los dos partidos discrepantes, uno por excesiva y otro por débil, han sido Podemos y Vox respectivamente. Sí, me hacía gracia ayer en uno de los tuits escrito por Irene Montero, donde decía que en todas las sentencias no se daba la violencia como hechos probados, cuando todos los periodistas teníamos la sentencia de 493 folios, creo que en el folio 200 y pico, 260 y algo, si no recuerdo mal, era justo cuando el tribunal se pronunciaba sobre la violencia y efectivamente decía que la violencia fue uno de los hechos... Lo tenemos en pantalla. Vamos a ver, Raquel, sí, vamos a ver, Raquel, esa locución de esa sentencia que habla precisamente del punto que acaba de comentar Teresa, de
la violencia. Vamos a verlo. La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada, pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta sala, por más que se haya extendido ese discurso en otros ámbitos, no puede suscribir. La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes. El de rebelión no constituye un delito que exija la lesión del bien jurídico que el tipo busca proteger, a saber, la Constitución española como garantía de valores y principios democráticos o la integridad territorial del Estado español. Bueno, Teresa, continuando con tu análisis, pero ahí tenemos justo lo que has comentado de la violencia. Claro, entonces esto se lo quería enseñar a Irene Montero, si nos está escuchando, ¿no? Para que vea que sí, que efectivamente había hechos probados y que ella tiene muchísimos seguidores como para engañar, en este caso, a sus seguidores y decirle que la sentencia dice una cosa que realmente no dice. Creo que como política debería, antes de escribir un tuit, documentarse y leerse la sentencia antes que engañar, ¿no? Como hizo en este caso a todos sus seguidores de Twitter. Pues sí, es que bueno, así están las cosas, que estos de Podemos, que podían haber llegado a ser socios de gobierno de Pedro Sánchez, bueno, al final esa lucha de sillones nos salvó de eso, gracias a Dios, pero fíjense ustedes lo que hubiera sido, ¿no? Un gobierno en el que hubiera habido esta gente que a saber qué hubieran hecho con la sentencia, si llegan a estar ahí en un ministerio importante, pero bueno, pues no se entendieron finalmente y menos mal. Y claro, aquí sí que se pueden entender ya pues los miedos de Sánchez, ¿no? Yo que soy de acatar la sentencia, o por lo menos, porque bueno, es beneficioso también, hay que decirlo, pero como hubiera sido tener esas dos posturas tan diferentes dentro del mismo gobierno, ¿no? De unos que dicen que es una vergüenza y los otros pues que dicen no, la acatamos. Hubiera sido, bueno, una bomba de relojería totalmente. Sí, aunque yo creo que en este caso Sánchez le veo más blando y le veo que tendería mucho más la mano que Pablo Iglesias, y creo que los grandes perjudicados seríamos todos los españoles y si ese gobierno se hubiese dado, los grandes perjudicados hubiésemos sido sobre todo los medios de comunicación que hubiesen intentado implantar una estricta medida contra la libertad y opinión pública de los medios de comunicación. Entonces creo que gracias a Dios no hubo ese pacto, aunque que no sabemos si después del 10N... Esperemos que no sea, claro, que es eso, que no se reedite, porque, bueno, yo lo veo muy difícil porque las posturas están tan separadas entre Podemos y Partido Socialista, pero ojo, que nunca se sabe, que a lo mejor ya para salir del bloqueo finalmente lo hacen y se suman a los de siempre, a Bildu, a Esquerra, no sé qué pasaría, está por ahí muchísimas dudas ahí, pero al PNV, por ejemplo, tampoco creo que hubiera demasiado problema. Teresa Gómez, periodista de OK Diario, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos a ver si el lunes que viene, si es posible, para continuar hablando pues todos esos temas de tribunales, que ahora viene la actualidad súper candente y seguramente la semana que viene todavía estemos hablando de este asunto. Claro, no, y además esta semana, el jueves, irá a declarar a la Audiencia Nacional Ignacio González en calidad de imputado por el caso Púnica, y el viernes viene a declarar Esperanza Aguirre también en calidad de imputada en el caso Púnica. Bueno, y también habría que decir, noticia de tribunales, que el 28 de noviembre serán juzgados el resto de la mesa del Parlamento que acompañaba a Carme Forcadell, porque claro, algo también tuvieron que ver. Teresa, como lo he dicho, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con el presentador de La Otra Redacción Abierta, con Javier Torres.